Hola, hola. Voy a revisar que se escuche bien y ya iniciamos. Denme un segundito. Me parece que ya estamos en vivo. En un momento más iniciamos. Un segundito. ¿Se escucha ahí? Creo que ya. Pues miren, vamos a iniciar con este video para hablar qué fue lo que ocurrió en el IEMS. Antes de iniciar, quiero decir que lo voy a hacer con mucho respeto porque yo sé que hay una familia en duelo, amistades, una familia que está pasando por un proceso de duelo, pero también la urgencia de sacar este video es porque hay una víctima. Entonces, mediáticamente este problema se está extendiendo mucho y los comentarios que vemos en las redes sociales pues son revictimizantes con la víctima. Entonces, es urgente que hablemos de este tema para poder aclarar qué es lo que ocurrió y cómo manejarlo. Entonces vamos a iniciar. Quiero explicarles un poquito cómo vamos a manejar este análisis. Vamos a comenzar un poquito explicando qué pasó, luego vamos a pasar a cuestiones técnicas y al final un análisis y una valoración. Todo esto no va a ser una opinión personal. Yo soy especialista en perspectiva de género, entonces lo vamos a hacer de manera técnica, o sea, para decirlo como muy puntual, sobre una prueba en específico. Un proceso judicial es mucho más amplio que una sola prueba. No obstante, precisamente con la prueba más contundente que tenemos ahorita, que es la carta del Cuyus, es que vamos a trabajar, porque ahí podemos revelar o develar como diferentes aspectos interpretativos que nos llevan a conclusiones clave para saber qué fue lo que ocurrió. Bueno, voy a presentarme. Yo soy Fanny González, estudié historia en la UNAM. También tengo 3 diplomados, uno en Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dos por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en constitucionalismo y en derecho electoral. Entonces, soy especialista en temas de género también, con varios cursos en el Tribunal Electoral y en otros espacios nacionales e internacionales, y de ahí que también o sea, tengo, uno de mis trabajos es dar opiniones consultivas sobre casos prácticos, y de ahí que quiera dar esta opinión consultiva de manera técnica sobre una de las pruebas, insisto, que es la carta que se dejó. Para iniciar, no puedo dar tantísimos detalles sobre el proceso porque uno, yo no conozco la carpeta de investigación, pero sabemos cómo se hace una carpeta de investigación. Entonces, hay cosas que no podemos decir de manera explícita o de manera tan detallada, pero hay otras generalidades y otras cuestiones técnicas interpretativas que sí podemos dar a conocer, porque pues es parte del análisis. Entonces vamos a iniciar por decir eso, de que no, lo que vamos a ver aquí no agota todo el proceso, es únicamente una parte muy puntual, pero que podemos decir que es un 70% del procedimiento, del proceso penal. Y vamos a comenzar así siendo bien puntuales con que en el sistema penal mexicano no existen las denuncias falsas. O sea, vamos a quitarnos eso ya de la cabeza. ¿Por qué? Porque siempre vamos a partir del principio de la buena fe y siempre vamos a partir del principio de que toda denuncia es verídica. ¿Cuándo se determina si se desecha o se desestima? Cuando ya hay una sentencia. Y entonces solo tal vez podemos decir que fue falsa, pero no podemos iniciar diciendo que es falso, porque entonces no estaríamos, o sea, pensaríamos que hay un dolo en hacer la denuncia, pero nuestro sistema penal parte de que toda denuncia es verídica y además contempla y refuerza la presunción de inocencia. Entonces, precisamente para no exponer tampoco a quien está siendo acusada o acusado en materia penal. Entonces, para que no empecemos diciendo esto de, es que es una denuncia falsa. No, es una denuncia verídica y lo que se tiene que comprobar es lo que ocurrió.
Vamos a ahora hablar sobre la prueba que vamos a abordar aquí, que es la carta que dejó el profesor Alberto Jasso. A él sí me voy a referir por su nombre, a la alumna, únicamente va a ser por alumna, porque es menor de edad y debemos de mantener la confidencialidad de los datos. Uno porque es mujer, otro porque es joven y otro porque es alumna. Entonces, si ustedes están difundiendo materiales donde a ella se le expone, la están revictimizando y además están cometiendo un delito que es la violencia mediática por la exposición de sus datos personales. Entonces, tengan presente eso. Bueno, a ella me voy a referir únicamente como alumna y a él como el profesor Jasso. Así, eh, sobre la prueba en específico, ¿cómo sabemos que es una prueba verídica, que esta carta es real? Bueno, porque él la leyó, que hay un video donde él está leyendo y además se difundió la carta. O sea, no es algo que se haya inventado, por así decirlo, aunque todavía se pueden hacer las periciales sobre la prueba. Esta carta no la voy a leer de manera íntegra, la pueden consultar ustedes, pero aquí vamos a encontrar una confesión expresa, donde él admite que ocurrió algo que es interpretativo, pero que confirma los hechos que la alumna está señalando. Entonces, vamos a avanzar en esto y básicamente también vamos a utilizar esta carta para hacer un análisis técnico de cómo él se refiere a las mujeres, de cómo él se refirió a la alumna en específico y cuál era la intención. Cuando el profesor lamentablemente se desvivió, y es algo que todo el mundo sabe, pero cuando él hace esta acción, o sea, toda acción de desvivirse tiene una motivación, y hay una motivación que normalmente dejan en cartas. Por eso esta carta es tan fundamental como parte de la prueba, o sea, como parte del proceso y una prueba sustancial para esto. Entonces, en esta carta, él sí argumenta, o sea, argumenta lo que ocurrió, es una versión, o sea, siempre que tenemos una víctima y tenemos un victimario, un presunto victimario. Se da la versión de los hechos. Entonces vamos a ver una de las versiones de los hechos, porque no conocemos la versión de la contraparte. No obstante, hay indicios, o sea, por todo lo que está ocurriendo y lo que él mismo señala, de que hay una acusación por abuso sexual. ¿Qué ocurre cuando contrastamos las versiones? Primero, lugar, fecha y hora. O sea, ¿ocurrió lo que dice que ocurrió? Espacio, tiempo, forma, sí. De manera subjetiva, tú puedes tener una interpretación, tú vas a tener una interpretación de los hechos siempre. Tú puedes decir, porque él argumenta que simplemente fueron unos tocamientos, o sea, sí argumenta que fueron varios tocamientos en un día, pero él no los reconoce como la acusación que se le señala dentro de la carpeta de investigación. Y que tú no los reconozcas no quiere decir que no hayan pasado, ni que los hayas hecho, porque para eso es la presunción de inocencia, ni que los hayas hecho, ni que no haya pasado. El indicio y el trabajo de las fiscalías y el trabajo de la policía de investigación es precisamente llegar a estas conclusiones o buscar esta información. Ahora, cuando vemos esta carta, él narra los hechos, aquí la traigo también, él narra de lo que ocurrió y empieza también por decir que la compañera es problemática. No tenemos, y no me voy a poner a investigar esas cosas, la edad exacta de la alumna. No obstante, sabemos, en cuestiones criminológicas se analiza el contexto. O sea, tienes que tener como una base contextual. Sabemos que es una alumna de segundo semestre, de una escuela pública, preparatoria, de un espacio donde entra sin examen de admisión, sino por sorteo y que está destinado hacia poblaciones vulnerables. Por tanto, el perfil de esta alumna es que es menor de edad, que es mujer, que es joven y que está en condiciones vulnerables por el espacio mismo, el contexto de la propia escuela. ¿Qué pasa? Entonces tenemos este indicio de que ella es menor de edad y la tenemos aproximadamente entre 15 y 16 años. En la carta se dice que ella es de segundo semestre, entonces por eso estaríamos en esa situación. Y el profesor empieza narrando los hechos, pero hay bueno, particularidades como muy precisas, donde primeramente él expone el nombre de la denunciante. Aquí, ¿qué nos dice eso? O sea, si tenemos el contexto de la edad, el espacio, el tiempo, está violentando los derechos de la víctima.
porque todo el proceso, por ser abierto, es confidencial, y sobre todo la confidencialidad con una menor de edad. Y él está violentando. Lo primero que hace es exponer a la compañera. O sea, lo primero que hace es decir ella. Y pone su foto, hace el nombre completo y su foto, lo pone también en el video, porque está, insisto, la carta y el video, nos vamos a pegar a la carta, pero en el video hace esta exposición de la víctima. O sea, ¿con qué intención? Ahorita lo vamos a analizar. Y también expone a la MP. Pues la MP simplemente tú vas, levantas una denuncia en el Ministerio Público y evidentemente hay alguien que firma que te tomó la declaración. Entonces, es alguien que no tiene un conocimiento real de los procesos judiciales, aunque él argumenta sí tenerlo conforme va avanzando, pero evidentemente si tú vas y das una declaración, alguien te la toma y alguien tiene que firmar que tomó esa declaración. Hace también su exposición sobre la madre, sobre la estudiante, pero hay una cuestión muy incisiva donde él está diciendo que la alumna es problemática, que la alumna es alcohólica, que la alumna tiene consumo de sustancias, que la alumna ya presenta ciertos problemas de aprendizaje y que él por buena onda quiso ayudar a esa alumna. O sea, porque la mamá le suplicó, él lo expone en la carta, les invito a que la lean. Y él reconoce, cuando a ti te hacen una denuncia, el sistema penal, insisto, porque, o sea, tú tienes el derecho de no declarar, porque a ti se te está haciendo la acusación, entonces se te tiene que comprobar el hecho. Tú tienes el derecho, el famoso derecho a guardar silencio. Entonces se te leen tus derechos y te dice, busca asesoría y que lo haga, que todo lo que tú digas se haga a través de una persona representante legal. ¿Por qué te dicen esto? Porque las personas que tienen experiencia en temas legales te van a asesorar qué decir que no, pero tu primer derecho es no decir nada. Pero si tú ya hiciste una carta y estás confesando lo que hiciste, porque esto es una confesión, ya de ahí podemos partir si hay o no responsabilidad. Ahorita vamos a llegar a las conclusiones, pero él sí hace una confesión, así se llama. Él hace la confesión de que sí hizo los tocamientos. Argumenta que fue en los hombros, que mientras la alumna se iba a caer de la silla, pero que anteriormente la alumna se había acostado en una mesa. Quienes conocemos el sistema del IEM sabemos que una forma positiva y que también es parte del modelo es el trabajo personal con las y con los alumnos. O sea, no está, o sea, tú los ves que se pasean por los cubículos, se pasean, están muy cercanos a los profesores, a las profesoras, y es un modelo que sí ayuda para una cuestión personal, para el desarrollo personal de cada uno de los alumnos, de los estudiantes y las estudiantes. O sea, no es, aquí habrá quien diga, es que porque estaba en el cubículo, que no sé qué, eso sí se permite, o sea, y es parte del modelo educativo. Y, o sea, insisto, son pocos casos como este los que se presentan, o sea, el modelo en sí mismo no incita a la violencia se presenta en casos muy particulares como este. Entonces, él está haciendo esta narración y en su narración sí confiesa que hubo los tocamientos. Él argumenta que fue hombro y brazo mientras la alumna estaba acostada y que fue de manera repetida y que a partir de ahí la alumna dice que fue un tema de abuso sexual. ¿Qué pasa? Que en esta parte debemos de ser muy cuidadosas y cuidadosos porque esta es una parte subjetiva. Cuando tú tienes normalizada la violencia, no puedes decir si, o sea, lo haces de manera subjetiva. O sea, si yo agarro y tiro la basura en la calle, por ejemplo, que, o sea, guardando las proporciones, porque para mí es normal tirar la basura en la calle, pero ya la ley de cultura cívica dice que está prohibido, yo voy a decir, bueno, es que, pues, es normal, o sea, yo nada más agarré y puse un papel en el piso, ¿no? Porque es algo que hace la gente. Entonces, que yo no reconozca que sea un delito o que yo lo mantenga con otra interpretación, no quiere decir que no lo haya hecho. Entonces, por eso es aquí donde se debe de tener mucho cuidado, porque está el indicio. Con esta prueba no podemos determinar esta parte del abuso, pero sí podemos determinar que hubo tocamientos y que hay una interpretación misógina y machista hacia la compañera. Y aquí, nada más para terminar el tema de la carta,
Pues el profesor entra ya va cerrando con un discurso de mártir, va cerrando con un discurso de que para él el proceso es muy amplio, que dentro de la escuela se le abrió un proceso por conductas indebidas, pero que nadie le había dicho, que el MP ya tenía la cuestión del abuso sexual. Entonces él empieza a hacer una reflexión sobre cómo este panorama le genera mucho estrés, no hay una atención correcta, y en eso podemos conceder, ¿eh? Y esto vamos a llegar como a la parte final, ¿no? Pero él empieza a hacer todo un análisis de lo que le va a pasar, de que ya existe una cancelación social, de que en realidad no se va a llegar a la justicia y que él mejor decide desvivirse, pero exponiendo a la compañera. Entonces, ¿qué vemos aquí? ¿Cuáles son los elementos de género? Y esta es la segunda parte, ¿no? Ya vimos la carta, la pueden ustedes leer también. Ya vimos la carta, ¿cuál es la segunda parte? ¿Dónde entra la perspectiva de género y dónde entra el feminismo? La perspectiva de género es un método de análisis científico, o sea, no es una cuestión subjetiva. ¿Cuáles son los elementos que vemos? Las categorías sospechosas, así se llama el concepto, y también las vulnerabilidades, que es parte de las categorías. ¿Cómo lo abordamos? Con protocolos y manuales, que son perspectivas. Para este caso hay dos perspectivas que se deben de utilizar, porque la más conocida es la perspectiva de género, pero también hay otras más, como la perspectiva hacia migrantes, la perspectiva hacia niños, niñas y adolescentes. Hay otras perspectivas. Y en específico estas dos son las más importantes, la perspectiva de género y la perspectiva de niñas, niños y adolescentes. Las buscan, o sea, ustedes pueden buscar en Google protocolo de perspectiva de niñas, niños, adolescentes, protocolo de perspectiva de género de la Suprema Corte y les va a arrojar los manuales que los pueden leer. ¿Qué otro manual va a ser importante para analizar este caso? Hay un manual de la Suprema Corte que se llama Cómo se prueba la violencia por razones de género. Y ahí les va a hablar de esta parte criminológica, contextual y de las categorías que se deben de utilizar. Entonces, teniendo, digamos, estos tres manuales, vamos a hacer el siguiente análisis. La perspectiva de género es esta herramienta metodológica y científica que nos ayuda a hacer una interpretación. Tenemos el primer indicio, que es una mujer joven, menor de edad. O sea, ese dato, insisto, no lo puedo confirmar, comprobar, pero tenemos ese indicio por toda la descripción. Si fuera así, y aún si fuera mayor de edad, pero por el tema de la escolaridad, vamos a tener que entra dentro de uno de los grupos vulnerables. En Ciudad de México se reconocen, en la Constitución Política de la Ciudad de México, se reconocen 14 grupos vulnerables. Las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, las personas de la tercera edad, las personas con discapacidad, migrantes, entre otras y otros. Ella entra dentro de dos grupos vulnerables, el grupo de niñas, niños y adolescentes y entra dentro del grupo de mujeres. Entonces ahí tenemos la primera categoría sospechosa sobre su condición de género. ¿Qué vamos a tener con el profesor? Aquí entra la cuestión del feminismo. Cuando tenemos una situación o un presunto abuso sexual, en el feminismo nosotras analizamos, o lo que se dice es que es un adoctrinamiento del cuerpo. Cuando un hombre en específico, un hombre hacia una mujer, comete una situación de agresión y de poder, es para controlar la desobediencia, someter. Esto es una cuestión estructural. Cuando hablamos de los problemas hacia las mujeres, sí podemos personalizar sobre los casos concretos, pero en realidad ocurre de manera estructural. Por eso tenemos 10 feminicidios al día, ¿entienden? ¿De dónde proviene este control? Bueno, es una cuestión histórica que viene del patriarcado, en específico la cultura occidental del paterfamilias, que es un concepto romano que ustedes pueden buscar, paterfamilias, de cómo se hizo la composición donde el hombre dominaba. Entonces es algo que no hemos podido dejar de manera cultural, social, legal, entre otras. Cuando existe un abuso, se trata de someter, de controlar, de tener una imposición de poder. Entonces, aún está, insisto, mm, en un 70% del indicio que sí ocurrió. Los hechos en la carta se reconocieron. Otra vez, bueno, ¿cómo vamos a comprobar que sí fue o no fue abuso sexual? Porque sí ocurrió el hecho, pero que haya sido precisamente eso, con otro tipo de pruebas, con periciales psicológicas y con lo que haya dicho el médico legista, médica legista, que la atendió, porque sí tenemos esas pruebas, se tienen esas pruebas. Él las está comentando también en su carta.
Con esas otras, digamos, es con lo que se completa la carpeta de investigación. O sea, esto que estamos viendo ahorita es un 70%, que era lo que les decía. Es un 70% de la interpretación psicológica y el móvil del delito. Pero cómo se confirma el hecho de manera precisa con la pericial psicológica y con la pericial sobre el médico legista, sobre la prueba del médico legista. Con esas dos. No las tenemos y no vamos a llegar a esa parte porque ya lo tiene que hacer la fiscalía. Pero vamos a regresar otra vez. Cuando se hace la cuestión o el presunto abuso, lo que ocurre es una cuestión de sometimiento y de control. ¿Cómo sabemos o cómo corresponde la carta con el hecho? Porque él empieza a decir, siempre que hay una división entre mujeres buenas y mujeres malas, tú sabes que el hombre tiene una interpretación machista. ¿Quiénes son las buenas y quiénes son las malas? Las buenas las que se portan bien y no dicen nada, y las malas las que se salen del estándar, las que siempre están de revoltosas, las que dicen, hacen, y él las juzga. Entonces, sabemos que él tiene esta interpretación machista, tuvo esta interpretación machista, porque explícitamente lo dice en la carta. Y lo dice así, yo he tenido buenas alumnas que nunca han hecho esto, o que si acaso, Entonces sabemos que tiene esta interpretación. ¿Y cuál es otra interpretación que va desde la misoginia? El decir, es muy peligroso que ustedes hagan denuncias falsas y entonces yo soy un mártir de las denuncias falsas y por eso me voy, porque las castigo, no lo dice así, pero las castigo por hacer denuncias falsas. ¿Entienden? O sea, se está saltando todo el proceso judicial para martirizarse antes de llegar a una sentencia hacia una alumna de un grupo vulnerable, de dos grupos vulnerables, menor de edad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que hay una correlación de poder. O sea, él es profesor, él era profesor y ella alumna. Aquí hay una simetría de poder. Alumna, profesor. ¿Por qué? Por la jerarquía de edad, de conocimiento, de relaciones de poder, de capital político, capital simbólico, frente a una alumna de una condición vulnerable. Relación de poder, asimetría y asimetría de edad. Entonces, cuando él dice que hay buenas y que hay malas y que esta es mala y que está haciendo una denuncia falsa y que por su culpa se quita la vida, entonces la está culpando a ella de lo que él hizo, de lo que él está haciendo. O sea, quiero que lo entiendan. Él está haciendo, se está convirtiendo en un supuesto mártir de la machósfera. Y esta ya es una interpretación, o sea, el término machósfera es mío, pero tiene toda la conducta que se está viendo con la conducta incel, con la conducta de la machósfera, pues, porque castigan a las mujeres malas. ¿Quiénes son las mujeres malas? Las que no se callan, las que son rebeldes, las que hablan, y además se impone la exhibición pública, o sea, a una alumna menor de edad. Quiero que lo entiendan, quiero que lo analicen. Y yo sé que lo están haciendo, ¿no? Yo sé que... Entonces, ¿qué pasa? O sea, el profesor no debe de ser considerado un mártir. ¿Es lamentable que se haya quitado la vida? Sí. Siempre va a ser lamentable perder una vida porque al ser una cuestión estructural y sistémica, debemos de creer y sostener que eso puede cambiarse. Porque la mente humana puede volver a dimensionar, reflexionar y analizar sobre la conducta. Tenemos un nivel de neuroplasticidad que corresponde a nuestra evolución. Entonces, no porque tú hayas cometido ese delito, simplemente ya se te acabó la vida. No, tiene que haber todo un proceso de justicia, de restauración y de reintegración para esa persona. No ocurrió, y en eso, y vamos acercándonos un poco a esa reflexión, en eso el profesor tenía razón, voy a ser sometido a la cancelación pública, a la exposición, eso tenía razón. Y es ahí también donde debemos hacer otra reflexión, que vamos a llegar en unos momentos más, pero vamos cerrando con el estudio del caso desde la perspectiva de género. Sobre el protocolo de niñas, niños y adolescentes, hay otra situación que se debe considerar. Toda la justicia, cuando tienes grupos vulnerables, tienes diferentes protocolos y la justicia tiene adaptabilidad, porque el desarrollo emocional, psicoemocional, cognitivo es progresivo, y más que progresivo es procesal, o sea, como dentro de la vida, pues vas cambiando, tu cerebro va cambiando, va madurando con el tiempo. Entonces, cuando trabajas con niñas, niños y adolescentes, la forma en la que expresan que son víctimas de un delito no siempre es la precisión de una persona madura, adulta, con las conexiones hechas.
Entonces se le da otro tipo de formatos para expresar. Entonces, cuando tú, o sea, tú no puedes dudar de la denuncia, tienes que dar herramientas y elementos para que esa denuncia esté adaptada a su edad. Entonces, por ejemplo, ella puede decir, es que me hizo así, ¿no? Entonces tú tienes que tomar grabación y tienes que tomar nota de cómo le hizo, porque quizá no sabe describir qué fue lo que le hizo, pero para eso existen los protocolos. Entonces, otra vez, o sea, a lo mejor en la denuncia, y quiero también ponerlo como indicio, a lo mejor en la denuncia, pues la compañera solo pone es que me hizo así, pero en realidad le hizo así, o sea, la tocó en sus genitales, en sus partes íntimas, y ella no lo está sabiendo expresar, y él por eso, al conocer la carpeta de investigación, se aprovecha de la falta del protocolo, de la buena aplicación del protocolo, para decir, ella está mintiendo. Entonces aquí se tiene que hacer otra, se tiene que reabrir la carpeta, o continuar con la carpeta, pero introducir el tema de la perspectiva de niñas, niños y adolescentes, porque puede que exista ahí una deficiencia de la interpretación y del ajuste razonable sobre el procedimiento, que permitió también que el profesor justificara su acción y dijera esto de la denuncia falsa. Pero otra vez, en el sistema penal mexicano no hay denuncias falsas. Hay denuncias que a través de la sentencia se desestiman o se desechan o se ratifican y se cumplen. O sea, solamente hay eso, no hay denuncias falsas. Entonces, puede que ahí haya existido como esta interpretación y él abusando de ese poder y abusando de esa falta también de la aplicación del protocolo hacia esta chava, haya dicho, ella está haciendo una denuncia falsa. Entonces, ahí hay que tener cuidado. Eso todavía es como una parte del indicio, pero que puede ser muy, muy probable, o sea, porque también ocurre. La perspectiva de género, la perspectiva de niños, niños y adolescentes también te dice que tiene que haber confidencialidad absoluta. No dar nombres, no exponer a la víctima, por supuesto, porque con qué recursos emocionales se va a defender si estamos partiendo de que su nivel de maduración está en desarrollo, pues esa era la palabra de hace rato, está en desarrollo. Entonces, ¿con qué recursos emocionales se va a defender? Entonces, se pide la confidencialidad. Y si este señor sabía, porque yo sospecho que sí sabía, y lo hizo a propósito, está vulnerando, insisto, revictimizando a la víctima, ¿no? Así de entrada. Ahora, ya a forma de interpretación, y esto a partir de aquí se acaban los conceptos técnicos y entro a mi opinión como feminista, mi opinión como activista, con base en todo lo anterior. ¿Qué es lo que podemos ir concluyendo a través de mi opinión técnica? Que el señor sí conocía y tenía presente la asimetría de poder y la asimetría de edad, y aprovechó de todos los vacíos legales e institucionales para hacerlo. ¿Qué busca, qué buscó hacer con este último acto, más allá del mártir? Porque o sea, él se quiere reivindicar como mártir, pero miren, en la sociedad mexicana, ustedes lo ven, ¿por qué ocurren los feminicidios? Los hombres, porque ocurren de hombres hacia mujeres y sobre todo de parejas, los hombres prefieren asesinar a las mujeres antes que separarse, antes que tomar terapia, antes que buscar reconstruir su vida, o sea, antes de tomar decisiones maduras, ¿no? Decisiones que no afecten la integridad de la mujer en específico. Entonces, ¿qué está haciendo? Él no puede llegar a ese punto del feminicidio. Él no puede llegar a ese punto porque la denuncia y la exposición le está bloqueando. Entonces, ¿cuál es la ruta que él obtiene en su lógica? De si tú no puedes ser mía y no quiero que seas de nadie, entonces me derribo yo, pero públicamente y socialmente te asesino a ti, niña, porque no vas a tener recursos emocionales y no vas a tener recursos legales para poderte defender. Entonces, entienden que esta es una forma de manipulación y de sometimiento post-mortem. O sea, sí, sí lo entienden. La pobre chava ahorita está con una exposición gravísima. Necesitamos medidas de protección urgentes para la alumna, urgentes, porque la sociedad completa ignorantes, la están linchando, la están linchando y son unos ignorantes, pero por eso vengo a compartirles como estas categorías para que tengan más elementos de análisis y no la revictimicen a ella. Entonces,
También otra de las conclusiones es que si el profesor reconoce que hay una asimetría de poder, que hay una asimetría de edad, hace estas conductas para lincharla y sobre todo para hacerse, para deslindarse de un proceso del que, o sea, él no quería este tipo de videos, pues él no quería que se hablara de esto, sino simplemente que se dijera, las mujeres mienten, las mujeres son malas, las mujeres son malvadas y no confíen en nadie. ¿Cuál es la parte donde sí tiene razón y donde también hay que poner la reflexión en la cuestión del proceso que él iba a enfrentar? ¿Cuál era esa parte que sí podemos conceder? Es real que él estaba viviendo ya una cancelación, es real que el sistema de justicia no hace caso, es real que las instituciones educativas no tienen la capacidad de análisis, ni de sanciones, ni de interpretación de estos temas. Eso también es una realidad. No exime, insisto, que él no haya sido culpable, porque otra vez él sí, él declara, él confiesa su culpabilidad. ¿Qué pasa? ¿Qué deberíamos también de reflexionar? ¿Cómo se aborda? ¿Cuáles son la ruta, los mecanismos que se tienen a nivel institucional? Yo ya les he dicho muchas veces que pasamos nuestra vida, todas las personas en México, pues, un 30-40% de nuestra vida la pasamos en las escuelas. Debe de haber una fiscalía especializada en temas escolares. Porque no puede ser posible que si es un delito contra niñas, niños y adolescentes, solamente la Ciudad de México tiene fiscalía para atender esos casos. No es posible que entonces tengamos que irnos a otras rutas, que tengamos que buscar otras formas de que se aborden los casos, si no tenemos tampoco las herramientas jurídicas y legales. Porque también les he dicho mucho en los cursos que tiene que haber una proporcionalidad entre el hecho y la sanción. Aquí todavía está en duda, insisto, todavía queda como indicio el tema del abuso, porque ocurrieron los tocamientos, pero tenemos todavía que diferenciar si fue un tema de acoso, de hostigamiento, o si sí fue de abuso sexual. Yo no pongo en duda a la alumna, en este caso la acusación es esa, pero insisto, se nota que no aplicaron los protocolos correctos en fiscalía, el protocolo de niñas, niños y adolescentes, de cómo explicar el tema de la denuncia. Lo más probable es que sí haya sido el abuso, porque como él se expresa de ella, ¿no? Drogadicta, o sea, siempre que queremos limpiar nuestra imagen, decimos, yo soy buena, bueno, 25 años de trabajo, intachable, pero llegó una drogadicta, llegó una no sé qué, una para demeritar y manchar la imagen y limpiar la mía. O sea, eso es parte de una conducta de un delincuente. O sea, eso es como, cuando tú cometes un delito no quieres ser descubierta, descubierto. Entonces, si la gente es ignorante y tú estás partiendo de que la gente es ignorante, pues vas a decir, yo soy la persona íntegra, y como la gente es ignorante, a decir, pues sí, es la persona íntegra, ¿no? Lo está diciendo. Y la otra es la malvada. Pero si hacemos este análisis profundo, técnico, con elementos, vamos a ver que no es así. O sea, que realmente es parte de una conducta, de un ciclo de comportamiento de una persona que comete un delito. Eso es la victimología, ¿no? Eso es como la ciencia que estudia a las víctimas y a los victimarios, indican eso. Hay cierto tipo de comportamientos y conductas cuando se comete un delito. Y aquí lo podemos ver claramente, o sea, él lo está haciendo, él está trazando la ruta de la mina o poniendo las minas para que a ella la linchen, siendo menor de edad. Entonces, ¿por qué quisieras hacer eso? ¿Por qué el odio, el desgarro? Si tú fueras una persona madura, sí, bueno, ese comentario lo voy a retirar, pero sí, o sea, lo ideal es que afrontemos los procesos judiciales con toda la entereza posible y que tengas también la capacidad de tu defensa. Él lo argumenta, no hay, o sea, aunque yo quiera hacer eso, no hay. Bueno, pues no agarras y exhibes a la acompañada, o sea, puedes tomar también una decisión personal que yo no la comparto, pero puedes tomar tu decisión personal sin exponer a la alumna. Entonces, ¿qué pasa? O sea, se necesita reforzar el sistema judicial, los protocolos de perspectiva de género de niñas, niños y adolescentes, y además la ruta de denuncia con fiscalías especializadas en cuestiones educativas, porque no basta los protocolos suelen ser muy superficiales o a veces buenos, hay protocolos que son buenos,
pero si no hay una estructura, una ingeniería que te lleve a la justicia y que te lleve a la resolución de conflictos, pues vamos a ver que hay buenas intenciones, pero malos procedimientos. Entonces, eso sí rescato mucho de este profesor, hace un buen análisis en esa parte, pero no lo hizo, digamos, de la manera correcta. Entonces, ya voy a ir cerrando. Cierro con que no expongan los datos de la alumna, no expongan a la alumna, ni nada, ni que la victimice, ni digan que hizo denuncias falsas. Legalmente o jurídicamente no existe este concepto, o sea, abran los ojos, no existe. Y sí reflexionemos un poco cómo se hizo. ¿Tiene que ver con la salud mental también lo que ocurrió con el profesor? Sí, pero acordémonos que la salud mental también está ligada a nuestra interpretación ideológica y a nuestro referente en el mundo. El profesor claramente pertenece a un grupo o a una interpretación de la machosfera. O sea, esa es como por cómo se refiere, ¿no? O machista, si la quieren dejar como más superficial, eh, él tiene una interpretación machista, él no trabajó esa parte y también por eso podemos decir que al tener normalizado el machismo es más fácil que sea susceptible a la comisión de un delito que ni él mismo pueda identificar, porque pues para él es normal ser como es o haber sido como haber sido. Entonces, dejo estos elementos sobre la mesa, reflexionemos, trabajemos sí en protocolos, pero también en las estructuras que garanticen la justicia, que garanticen la seguridad de las víctimas y principalmente como cuando estamos hablando de grupos vulnerables, en este caso niñas, niños y adolescentes. Entonces reflexionemos y cualquier cosa, pues yo quedo aquí también para sus preguntas, dudas y la gente que está ahí como comentando cosas de que de la luz, del profe, todo, bien, yo entiendo, o sea, insisto, yo lo estoy haciendo con respeto, o sea, no hay burla, o sea, son cuestiones técnicas, análisis técnicos, yo sé que hay un duelo, yo sé que puede ser el amigo, el profesor, el tío, eso pasa, pero eso no exime a una persona de haber cometido un delito. Entonces, lo hago con esta diferenciación, pero para que reflexionemos también en cuál es nuestra conducta en el mundo, cómo estamos interpretando y haciendo una valoración a las mujeres y a las niñas, niños y adolescentes. No hay mujeres malas, no hay mujeres buenas, no hay denuncias falsas y este no fue un problema de denuncia falsa. Es como clave o parte fundamental. Esto no fue una denuncia falsa. Hay una confesión de que es una denuncia real. Lo único que se tiene que aclarar es exactamente cuál fue la conducta, pero no fue denuncia. Y no existen las denuncias falsas, insisto, y menos en un modelo patriarcal y estereotipado como aquí. Y ya, cierro con eso, les dejo, cualquier cosa escríbanme y estamos en contacto.